Bienvenidos jubilados y pensionados al canal. A la espera de conocer cómo serán los aumentos en marzo para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, entre otros beneficiarios, tras el fracaso de la ley Ómnibus, comienzan a trascender los primeros datos. Uno de los principales puntos de la ley Ómnibus pasaba por la reforma previsional, con la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria y la implementación de actualizaciones automáticas por inflación desde abril. Sin embargo, tras la marcha atrás del proyecto, la incógnita pasa por los incrementos previstos para los próximos meses. Cabe remarcar que, en la actualidad, la jubilación mínima es de 105.712, número que se alcanzó tras el último incremento, del 20,8%, efectuado en diciembre. Por su parte, la pensión no contributiva, PNC, se cobra en torno a un básico de 73.999. Si bien, el actual gobierno de Javier Milei buscaba a través de la ley Ómnibus actualizar los haberes de estos grupos, en marzo, con la ley de movilidad jubilatoria y a partir de abril, según el índice de inflación, se decidió eliminar esos artículos, por lo que los incrementos se mantendrán con la ley vigente. Antes de continuar, te pedimos que nos apoyes dejando un me gusta en este video, suscribiéndote al canal para no perderte ningún contenido nuevo y compartiendo esta información con tus conocidos. Además, no olvides dejar tus comentarios para que podamos saber tu opinión al respecto. Continuemos. A partir del mes que viene las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales recibirían un aumento para marzo, abril y mayo en torno del 30%. El dato oficial podría conocerse este viernes. Ese aumento será muy inferior a la inflación. Se calcula que el IPC de enero fue del 21,9%, sería de otro 18% en febrero y otro tanto en marzo. Así, la suba acumulada en el primer trimestre sería del 70%. Restando el aumento de casi el 30%, los haberes y demás prestaciones sociales sufrirían a marzo una caída del 23%, con el agravante de que los haberes más bajos dejaron de recibir el reintegro del IVA de hasta 18.800 mensuales. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones tras la caída de la ley Ómnibus? Sin ningún cambio de por medio, luego de la salida del proyecto de la Cámara de Diputados, la que permanecerá, al menos en el corto plazo, es la fórmula de movilidad jubilatoria actual, vigente desde 2021. La misma contempla actualizaciones trimestrales en los ingresos de jubilados y pensionados, basadas en un cálculo que considera el 50% de los ingresos de la ANSES y el otro 50% vinculado al índice salarial RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que en el cuarto trimestre de 2023 avanzó un 28,6%. De esta manera, se estima que el reajuste del sistema general podría ser, en marzo, de un 30%. Si se aplica este porcentaje a los ingresos actuales, la jubilación mínima ascendería a 137.425 y la pensión no contributiva, PNC, alcanzaría los 96.198, sin considerar bonificaciones adicionales. Además, el ajuste en las cuentas públicas avanza de manera acelerada, sobre todo por el efecto licuación que vino aparejado con el nuevo salto de la inflación. En ese sentido, una de las partidas afectadas es la de jubilaciones y pensiones. El gobierno había anticipado que pretendía recortar en ese segmento un 0,4% del PBI, pero las consultoras ya estiman que la poda podría ser de hasta 1,8% del producto. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que durante enero ya se alcanzó el superávit fiscal primario. Con datos oficiales, la consultora analítica realizó un informe que da cuenta de una caída del 36,9%. Según la firma que conduce Ricardo Delgado, el grueso del recorte estuvo centrado en la partida que abarca jubilaciones, pensiones y erogaciones vinculadas al PAMI. Según los cálculos de EcoGo, si se mantiene el régimen actual, con la inflación proyectada, el gasto previsional se reducirá de 6,8% del PBI en 2023 a 5% en 2024. El mismo trabajo analiza qué pasaría si se aplica la fórmula que propone Juntos por el Cambio que ajusta por inflación a partir de abril. Con ese escenario, siempre según el informe de la firma de Marina Dal Poyetto, el gasto caería a 5,5% del PBI. Es decir, en ambos casos el recorte estaría muy por encima del doble de lo que proyectó el Ministerio de Economía.
Dal Poyetto alertó que la contracara es una perversa licuación de los saberes, sobre todo los que están por encima de la mínima que en parte viene siendo compensada por los bonos. Además, tras la caída de la ley Ómnibus, a solo 2 días de haber lanzado un aumento del 251% en los boletos de trenes y colectivos, el gobierno nacional anunció que ha decidido terminar con el congelamiento en las tarifas que regía hasta ahora, y confirmó que de esta manera se reducirán los subsidios a las empresas del sector en todo el país. La medida funciona como un castigo a las provincias, ya que la disposición oficial elimina el Fondo Compensador del Interior que amortiguaba el precio de los pasajes. Pero la medida no es un castigo a las provincias, sino un castigo a la clase baja y media. Estas medidas provocan sobre todo que los jubilados, pensionados y los trabajadores tengan que ajustarse cada vez más, y un aumento del 30% es insuficiente para que los jubilados y pensionados puedan vivir dignamente. Si bien la reducción del subsidio que reciben las empresas no fue definida, su disminución será considerable, dice la cartera de transporte. Pero lo que deja claro el gobierno nacional es que la peor parte la llevan los gobernadores, a los que el presidente y varios de sus funcionarios le atribuyeron el fracaso de la ley Ómnibus en el Congreso. Además, la reciente derrota de Javier Milei desató una ola de tensiones dirigidas no solo hacia los líderes provinciales, sino también hacia figuras clave en la función pública, especialmente hacia el mandatario cordobés. La tirante relación entre Javier Milei y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, ha llegado a un punto crítico. Se rumorea fuertemente la posible renuncia de varios dirigentes ligados a Schiaretti, incluyendo a Giordano, presidente de ANSES, Daniel Tillar, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, entre otros. La presencia de estos dirigentes en el gabinete de Milei ha generado una sensación de traición y malestar. El propio Milei expresó su disgusto a través de Twitter, compartiendo un mensaje que exigía la inmediata destitución de Giordano por ser considerado un traidor. Este llamado desató una respuesta inesperada de la diputada Alejandra Torres, esposa de Giordano, quien defendió su derecho a tener opiniones propias, independientemente de su relación con él. La tensión entre el gobierno y sus aliados se torna palpable, reflejando una profunda división en las filas del oficialismo y subrayando los desafíos políticos que enfrenta el presidente Milei en su intento por consolidar su liderazgo. Y con esto terminamos nuestro video de hoy. No dudes en darle like y suscribirte para mantenerte al tanto de todas las novedades.